Oye, lee y siembra la palabra del Señor. En el libro de Génesis, el capítulo 25. Gloria a Dios. Los descendientes de Abraham y Ketura. Abraham tuvo otra esposa que se llamaba Ketura. Sus hijos con ella fueron Sirán, Joksán, Medán, Madián, Isbat y Sua. Hasa fue el padre de Seba y de Dan. Los descendientes de Dan fueron los asueros, los letuseos y los leumeos. Los hijos de Madián fueron Efa, Efer, Enod, Abidad, Eldad. Todos estos fueron descendientes de Ketura. Isaac heredó todo lo que Abraham tenía. A los hijos de sus otras mujeres, Abraham solamente le hizo regalos. Cuando todavía vivía, los separó de su hijo Isaac, enviándolos a la región del oriente. Muerte y sepultura de Abraham. Abraham vivió 175 años en total y murió de muerte natural cuando ya era muy anciano y fue a reunirse con sus antepasados. Sus hijos Isaac e Ismael los sepultaron en la cueva de Pamela, que está al oriente de Mamre, en el terreno de Efrón, el hijo de Zohar elitita. Este terreno era el que Abraham había comprado a los hititas. Allí sepultó a Abraham junto a su esposa Sara. Después que Abraham murió, Dios bendijo a Isaac, que se había quedado a vivir junto al pozo, el que vive y me ve. Los descendientes de Ismael. Estos son los hijos de Ismael, el hijo de Abraham y de Agar, la esclava egipcia de Sara, en el orden en que nacieron. Nebaui fue su hijo mayor, luego Kedar, Adbel, Mibsam, Misma, Duma, Masa, Adar, Tema, Jetur, Nafis, Kemat. Estos son los nombres de los 12 hijos de Ismael. Y con estos mismos nombres se conocieron sus propios territorios y campamento. Cada uno era jefe de su propia gente. Ismael tenía 136 años cuando murió y fue a reunirse con sus antepasados. Sus descendientes se establecieron en la región que está entre Ávila y Sur, frente a Egipto, en la ruta al Asirla. Allí se establecieron a pesar de la oposición de sus hermanos. Nacimiento de Jacob y Esaú. Esta es la historia de Isaac, el hijo de Abraham. Isaac tenía 40 años cuando se casó con Rebeca, que era hija de Betuel y la hermana de Labán. Los arameos que vivían en Padán Aram, Rebeca no podía tener hijos, así que Isaac le rogó al Señor por ella. Y el Señor oyó la oración de Rebeca y Rebeca quedó embarazada. Pero con los mellizos
se pelearon dentro de su vientre, ella pensó, si esto va a ser así, ¿para qué seguir viviendo? Entonces fue a consultar el caso con el Señor. Y él le contestó, en tu vientre hay 2 naciones, 2 pueblos que están en lucha desde antes de nacer. Uno será más fuerte que el otro, y el mayor será sujeto al menor. Llegó al fin el día en que Rebeca tenía que dar a luz y tuvo mellizos. El primero que nació era pelirrojo, todo cubierto de vello, y lo llamaron Esaú. Luego nació su hermano agarrado al talón de Esaú con una mano, y por eso lo llamaron Jacob. Isaac tenía 70 años cuando Rebeca los dio a luz. Esaú vende sus derechos de hijo mayor. Los niños crecieron. Esaú llegó a ser un hombre del campo y muy buen cazador. Jacob, por el contrario, era un hombre tranquilo y de agradable quedarse en el campamento. Isaac quería más a Esaú porque le gustaba comer de lo que él cazaba, pero Rebeca prefería a Jacob. Un día en que Jacob estaba cocinando, Esaú regresó muy cansado del campo y le dijo, por favor, dame un poco de este guiso rojo que tienes ahí, porque me muero de hambre. Por eso Esaú también se le conoce como Edom. Primero dame a cambio tus derechos de hijo mayor, contestó Jacob. Entonces Esaú dijo, ¿cómo puedes ver? Me estoy muriendo de hambre, de manera que los derechos de hijo mayor no me sirven de nada. Júramelo ahora mismo, insistió Jacob. Esaú se lo juró, y así le cedió a Jacob sus derechos de hijo mayor. Entonces Jacob le dio a Esaú pan y guiso de lentejas. Cuando Esaú terminó de comer y beber, se levantó y se fue, sin dar ninguna importancia a sus derechos de hijo mayor. Sin dar ninguna importancia a su derecho de hijo mayor. Según esta genealogía, Abraham es el antepasado de varias tribus árabes, incluidos los madianitas. La identificación de algunos de estos nombres resulta probablemente, pero se trata sin duda de grupos que se desplazaban por las regiones desérticas al este de Canaán y más hacia el sur, en los límites con Arabia. Los hijos de Madian o madianitas se mencionan repetidamente en el Antiguo Testamento. La región de Oriente, es decir, los desiertos de Siria y de Arabia, al este y al sureste de Palestina. Fue a reunirse con sus antepasados. Este modismo hebreo, frecuentemente en el Antiguo Testamento, alude probablemente a la costumbre de enterrar a los muertos en el sepulcro familiar, junto con los otros miembros de su familia ya fallecido. Los 12 hijos de Ismael, en Génesis 22, 20 al 24, Asiria, dado el contexto geográfico, no se trataba aquí del imperio asirio, sino de la región habitada por los asueros. A pesar de la oposición, es decir, otras posibles traducciones, aparte de o al oriente
de Padán Aram. Este nombre significa camino o campo de Aram y designa probablemente un sitio particular dentro de la región llamada Aram, Manaharán o Mesopotamia. El tema de la esterilidad de la mujer ocupa un lugar muy destacado en la historia de los patriarcas hebreos. La referencia a este tema pone de relieve la intervención especial de Dios en el nacimiento de algunas personas llamadas a desempeñar un papel relevante en la historia de la salvación. Su nacimiento no se debe a una mera casualidad, sino que responde a un designio particular de Dios. He aquí la lucha de los hermanos en el seno materno preanuncia la rivalidad y los numerosos conflictos entre Jacob y Esaú. ¿Para qué seguir viviendo? Según una versión antigua, otra posible traducción, ¿por qué me sucede a mí esto? Esta consulta al Señor se hacía por lo general en algún santuario o lugar oculto. Esaú y Jacob se presentan aquí no como meros individuos, sino como antepasados de dos pueblos, Edom e Ismael, respectivamente, cuyas relaciones no fueron nada amistosas. El mayor estará sujeto al menor. La palabra hebrea que significa bello tiene sonido semejante a Seir, que es otro nombre de Esaú. Jacob, en hebreo, Jacob, es la fórmula abreviada de Jacob, él, nombre semita cuyo significado es que Dios proteja. Aquí ese nombre se asocia con la palabra hebrea traducida por talón, que tiene un sonido semejante, donde por la semejanza de sonido también se lo relaciona con el verbo que significa hacer trampa o suplantar. Aquí se contraponen dos formas de vida, la del cazador por un lado y la del campesino o del pastor por el otro lado. El contexto hebreo hace un juego de palabras con el nombre de Edom y el adjetivo Adoni, que significa rojo. Sus derechos de hijo mayor, el primogénito o hijo mayor, tenía una serie de privilegios que lo ponía por encima de los demás hermanos. En particular, a él le correspondía el primer puesto después del padre y una doble parte de la herencia familiar. El juramento es la garantía de que Esaú renunciaba a su derecho de manera irrevocable, sin dar ninguna importancia, hizo esta renuncia. Gloria al Señor.